Hay noches donde la espera ya no es posible. Donde algo en el interior dice que no puede ser un día más, una semana más, un mes más de lo mismo. Donde el peso de lo que está pasando en el matrimonio se vuelve tan concreto, tan presente, tan inmediato, que la oración que se rezó ayer o el mes pasado o durante el año entero ya no alcanza para lo que esta noche necesita. Hay noches que son diferentes. Noches de quiebre. Noches donde el alma sabe que algo tiene que cambiar ahora. No mañana. Esta noche. Si estás escuchando esto en una de esas noches, si hay algo en lo que describes o en lo que estás viviendo con tu esposo y con la presencia de esa tercera persona, que hace que esta noche sea diferente a las otras, entonces llegaste al lugar correcto en el momento correcto. Porque lo que el Padre Pío dejó no es solo una oración para cuando hay tiempo y calma y distancia emocional de la situación. Lo que el Padre Pío dejó es también una oración para las noches de urgencia. Para cuando la situación está activa. Para cuando la presencia de la otra mujer en la vida del esposo no es historia pasada ni sospecha lejana, sino realidad presente que esta noche tiene un peso particular. Para cuando el alma no puede esperar hasta que las condiciones sean más favorables para rezar, porque las condiciones perfectas para rezar nunca llegan y mientras esperamos las condiciones perfectas la situación sigue en pie. Pero hay algo que el Padre Pío habría dicho antes de darte la oración. Algo que marca la diferencia entre la oración más poderosa y la oración que, aunque tenga las palabras correctas, no produce el efecto que puede producir. Y es esto: la oración más poderosa para alejar a la tercera persona no es la que pide que ella se vaya. Es la que simultáneamente pide que ella se vaya y llena el espacio que su alejamiento deja con algo que impide que ese espacio sea ocupado de nuevo. Porque el espacio vacío en el plano espiritual no permanece vacío. Y la oración que solo empuja hacia afuera sin llenar hacia adentro está haciendo la mitad del trabajo. Y la mitad del trabajo produce la mitad del resultado, cuando lo produce. El Padre Pío lo decía con una claridad que nadie que la escuchaba podía malentender. La presencia de la tercera persona en el matrimonio ocupa un espacio. Un espacio en el corazón del esposo. Un espacio en la atmósfera del hogar. Un espacio en la vida espiritual del matrimonio. Y cuando ese espacio es empujado hacia afuera sin que nada lo llene desde adentro, el espacio espiritual vacío atrae. Como el vacío físico que aspira a lo que está cerca. La oración que aleja a la tercera persona para siempre no es la que crea un vacío, sino la que reemplaza. La que empuja hacia afuera y simultáneamente llena hacia adentro. La que hace imposible el regreso de lo que fue alejado porque el espacio que ocupaba ya no existe. Fue llenado con algo que tiene más autoridad, más peso, más presencia, que cualquier cosa que el pecado puede ofrecer. Eso es lo que hace a esta oración la más poderosa de todas las que hemos visto para esta situación. No que tenga más palabras. No que sea más larga. Sino que trabaja en las dos direcciones al mismo tiempo, alejamiento hacia afuera y llenura hacia adentro. Y ese movimiento simultáneo es lo que el Padre Pío consideraba la estrategia espiritual más eficaz que existe, para esta situación específica. Hoy te voy a enseñar esa oración. Completa. Con sus 7 movimientos. Con el fundamento espiritual de cada uno. Y con los errores que bloquean que esta oración opere desde su máxima potencia, incluyendo el 5.º error, el más grave, el que el Padre Pío decía que es la razón por la que el alejamiento de la tercera persona, cuando se logra, a veces no dura. No porque la oración no funcionó, sino porque algo en la posición del alma de la esposa deja un tipo de vacío específico que la situación vuelve a llenar con exactamente lo que acababa de ser alejado. Quédate hasta el final. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Somos aquí una comunidad de mujeres que saben que esta noche no es una noche cualquiera y que la oración que se reza en las noches de urgencia, cuando el dolor es más agudo y la fe es más difícil,
tiene un peso particular ante Dios que la oración cómoda no tiene. Entonces escribe ahora en los comentarios: Padre Pío, esta noche aleja lo que no tiene derecho de estar en mi matrimonio y llena ese espacio con la gracia de Dios. O escribe el nombre de tu esposo y la intención concreta que llevas esta noche. El Padre Pío, que conoció las noches de urgencia espiritual mejor que nadie, que luchó en ellas décadas enteras, intercede hoy desde el cielo por cada matrimonio que le es encomendado en esas noches donde ya no se puede esperar más. Hazlo ahora, y luego sigamos. Antes de los errores, el Padre Pío establecía algo que es el fundamento teológico de la oración más poderosa para esta situación y que muy pocas personas entienden completamente. Lo llamaba la doctrina del espacio consagrado. Y aunque suene técnico, su aplicación es completamente concreta y completamente transformadora para la manera de entender lo que la oración puede hacer esta noche. El Padre Pío enseñaba que el matrimonio sacramental tiene lo que él describía como un espacio consagrado. No un espacio físico, aunque el hogar también puede ser consagrado. Un espacio espiritual. La atmósfera invisible del matrimonio. El campo espiritual que rodea a los dos cónyuges y su unión. Ese espacio fue consagrado por Dios el día de la boda. Fue delimitado. Fue llenado con la gracia del sacramento. Y dentro de ese espacio consagrado, hay cosas que tienen derecho de estar y cosas que no lo tienen. El amor conyugal tiene derecho de estar. La gracia de Dios tiene derecho de estar. Los hijos que nacen de esa unión tienen derecho de estar. El apoyo espiritual mutuo tiene derecho de estar. La tercera persona no tiene derecho de estar dentro de ese espacio consagrado. No fue creada para ese espacio. No fue invitada por Dios a ese espacio. No tiene autoridad espiritual dentro de él. Y cuando entra, cuando se instala dentro del espacio consagrado del matrimonio, ya sea a través de la infidelidad del esposo o de cualquier otra forma de intrusión, el Padre Pío decía que esa presencia es exactamente lo que en el lenguaje espiritual se llama una profanación. No una metáfora. Una realidad espiritual que tiene nombre preciso y que tiene respuesta precisa. ¿Y cuál es la respuesta a la profanación de un espacio consagrado? El Padre Pío respondía con la certeza de quien había consagrado espacios y expulsado profanaciones durante toda su vida ministerial: la reconsagración. La oración que reclama el espacio consagrado. Que lo devuelve a su propietario legítimo. Que llena con la presencia de Dios el espacio que la profanación ocupó. Y que establece en ese espacio una autoridad espiritual tan real, tan concreta, que lo que no tiene derecho de estar no puede permanecer donde esa autoridad está activamente presente. Esa es la oración más poderosa para alejar a la tercera persona esta noche. La oración de reclamación del espacio consagrado del matrimonio. La que no solo empuja hacia afuera sino que llena desde adentro hasta que no haya más espacio para lo que fue alejado. El primer error grave que el Padre Pío identificaba en las mujeres en esta situación es el error de rezar desde la desesperación de la noche en vez de desde la autoridad que el sacramento del matrimonio le da. Y esta distinción es particularmente importante para las noches de urgencia como la que esta noche puede ser para ti. ¿Qué diferencia hay entre rezar desde la desesperación y rezar desde la autoridad? La desesperación es la emoción real y completamente comprensible de quien siente que el matrimonio está siendo destruido y no puede detenerlo. La autoridad es la posición espiritual objetiva de la esposa que está unida a ese hombre en el sacramento del matrimonio que Dios estableció. Las dos son reales. Pero una es un estado emocional que cambia según las circunstancias. La otra es una realidad teológica que no cambia aunque las circunstancias cambien. El Padre Pío lo decía con una precisión que producía alivio en quien lo escuchaba. La desesperación dice: no puedo, no tengo fuerzas, me están ganando. La autoridad dice:
El matrimonio que Dios estableció entre nosotros tiene una realidad espiritual que ninguna intrusión puede destruir sin el permiso de los dos cónyuges. Y yo no doy ese permiso. La desesperación busca que Dios tenga lástima de ella. La autoridad invoca lo que Dios ya estableció. Y Dios no responde a la lástima. Responde a la fe que invoca lo que Él mismo prometió. La oración más poderosa no es la más desesperada. Es la que conoce desde qué posición ora y que ora desde esa posición aunque el corazón tiemble. ¿Puedes encontrar esa posición de autoridad aunque el corazón esté en la desesperación esta noche? No tienes que sentirla para ejercerla. El primer movimiento de la oración que vamos a ver está diseñado para establecer esa posición aunque los sentimientos de la noche digan lo contrario. El segundo error que el Padre Pío señalaba es el error de enfocar la oración más poderosa en la persona de la otra mujer en vez de en la presencia que ella representa en el matrimonio. Y sé que ya vimos versiones de este error en los guiones anteriores. Pero aquí tiene una especificidad importante para la oración de esta noche. Cuando el corazón está en la desesperación de una noche de urgencia, cuando la presencia de la otra mujer se siente especialmente real y especialmente amenazante, la tendencia natural es que la oración se cargue de la imagen de ella. De su nombre si se sabe. De su cara si se conoce. De lo que tiene con el esposo si se sabe. Y esa carga de la imagen de la otra mujer en la oración produce algo que el Padre Pío identificaba con precisión. Que la oración le da a ella una centralidad en el mundo espiritual del matrimonio que no merece tener. Que la convierte en el personaje principal de la narrativa que la oración construye en el plano espiritual. Y lo que el plano espiritual de la oración convierte en personaje principal lo está fortaleciendo aunque la intención sea debilitarlo. El Padre Pío lo expresaba con una imagen que nadie que la escuchaba podía olvidar. La mujer que reza contra la amante le está construyendo un trono en su propia oración. Está poniendo a la amante en el centro de la conversación con Dios que debería estar centrada en el matrimonio. ¿Qué quiere proteger? Y lo que se pone en el centro de la conversación con Dios, aunque sea con intención de destruirlo, recibe la atención espiritual de esa conversación. La oración más poderosa para alejar a la tercera persona no la menciona más que para presentarla brevemente ante Dios y pedir su alejamiento. Luego inmediatamente redirige toda la atención espiritual hacia el matrimonio que reclama, hacia el esposo cuyo corazón intercede, hacia la presencia de Dios que invoca. El centro de la oración más poderosa es Dios y el matrimonio. No la amante. ¿Cuánto espacio ocupa la imagen de la otra mujer en tus oraciones? La corrección para este segundo error es la disciplina de la mención breve y la redirección inmediata. La otra mujer se menciona en la oración por su nombre si se sabe, se pide su alejamiento, y el alma inmediatamente redirige toda su atención espiritual hacia el matrimonio que está reclamando y hacia la presencia de Dios que está invocando. El tercer error que el Padre Pío confrontaba con urgencia especial en el contexto de las noches de urgencia es el error de no preparar el alma antes de rezar la oración más poderosa por el apresuramiento que el dolor produce. La noche de urgencia quiere oración inmediata. Quiere que la oración empiece ahora, sin preparación, sin preámbulos, directamente en el corazón de la petición. Y el problema no es la urgencia. El problema es que la oración que llega a Dios sin ninguna preparación del alma que la reza llega desde el estado en que el dolor dejó al alma, que frecuentemente es un estado de fragmentación, de agitación, de oscuridad interior que no es el estado desde donde la oración más poderosa puede operar. El Padre Pío señalaba algo que parecía paradójico a las personas que lo escuchaban pero que tenía una lógica espiritual completamente sólida. Que la oración que toma 5 minutos para preparar el alma antes de comenzar tiene frecuentemente más poder que la oración que dura 1 hora desde el estado de agitación del dolor sin preparación previa. Porque esos 5 minutos de preparación establecen en el alma la posición correcta, la apertura correcta,
El canal correcto hacia Dios, que hace que todo lo que viene después pueda llegar a donde necesita llegar. ¿Qué preparación en 5 minutos? El Padre Pío recomendaba para las noches de urgencia 3 actos breves antes de comenzar la oración. El primero, 1 minuto de silencio deliberado. No intentar acallar los pensamientos. Simplemente dejar que el cuerpo se quiete aunque los pensamientos sigan. Sentarse. Respirar. Estar presente en el momento físico. El segundo, un acto breve de fe verbal: Señor, estoy aquí. Sé que me escuchas. Sé que esta noche estás más presente que nunca aunque no lo sienta. Y vengo a ti desde este dolor exactamente como está, sin pretender que estoy en un estado mejor del que estoy. El tercero, un acto de rendición anticipada: Señor, lo que voy a pedirte esta noche lo pongo en tus manos desde antes de pedirlo. No condiciono tu respuesta al resultado que tengo en mente. Confío en que lo que hagas es más que lo que pido. Esos 3 actos, 5 minutos en total, establecen el canal desde donde la oración que sigue puede operar con todo su poder. Y necesito pausar aquí un momento. Si llegaste a este punto sintiendo que la oración de preparación que describimos ya te dio algo que necesitabas, si algo en esos 3 actos breves tocó un lugar real en tu corazón, que sepas que hay más. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único vídeo donde compartimos las enseñanzas del Padre Pío para el matrimonio amenazado por la tercera persona. Hay guías específicas para destruir el vínculo espiritual que persiste después de que la relación visible termina. Para la oración de guerra de 9 noches, para el esposo orgulloso que no cede. Para la oración que hace volver llorando al esposo que se fue. Cuando activas la campana, cada nueva enseñanza llega cuando la necesitas. Suscríbete, activa la campana, y sigamos. El cuarto error que el Padre Pío identificaba como muy grave es el error de rezar la oración del alejamiento una sola vez con la mayor intensidad posible en vez de rezarla con constancia aunque la intensidad de cada noche sea menor. Este error es especialmente frecuente en las noches de urgencia porque el dolor de esas noches produce una intensidad natural en la oración que la persona siente como el punto máximo de su fe. Y luego, cuando esa intensidad pasa, cuando la noche de crisis se convierte en la semana de rutina, la oración cae en la misma proporción que cayó la intensidad emocional. Y el resultado es una oración que fue muy intensa una vez y luego desapareció. Y el Padre Pío señalaba que ese patrón, la intensidad puntual seguida del abandono, tiene en el plano espiritual un efecto contrario al de la constancia sin intensidad. La oración de 1 hora en la noche de crisis seguida de silencio durante 2 semanas tiene menos poder que 5 minutos de oración todas las noches durante esas 2 semanas, decía el Padre Pío. Porque la oración constante, aunque sea breve, produce en el plano espiritual una acumulación. Como el agua que cae gota a gota sobre la roca. Una gota sola no hace nada a la roca. Pero la misma gota que cae en el mismo punto durante días, semanas, meses, hace una hendidura que la presión de un golpe único no podía hacer. La oración más poderosa para alejar a la tercera persona no es la más intensa. Es la más constante. La que vuelve cada noche aunque la emoción haya pasado. Aunque la urgencia de aquella noche ya no esté. Aunque no se sientan resultados todavía. Esa constancia dice en el plano espiritual algo que la intensidad puntual no puede decir, que el alma no retrocede. ¿Puedes comprometerte con la constancia después de esta noche? Puedes tomar la decisión ahora, en la urgencia de esta noche que puede estar produciendo intensidad emocional, de que la oración no terminará cuando termine la intensidad sino que continuará con la constancia que supera la intensidad. El cuarto CTA de este vídeo va a pedirte que escribas ese compromiso. Pero antes, el quinto error. El quinto error. El más grave.
El que el Padre Pío decía que es la razón por la que el alejamiento de la tercera persona, cuando se logra, a veces no dura. El que deja un vacío específico que la situación vuelve a llenar con exactamente lo mismo que acababa de ser alejado. El que está completamente oculto detrás del amor más genuino y del deseo más legítimo que una esposa puede tener. El que cuando se revela produce una comprensión que cambia fundamentalmente la manera de entender no solo la oración sino la propia posición en el matrimonio. Necesito que estés completamente presente. El quinto error, el más grave de todos en la oración por el alejamiento de la tercera persona esta noche, es el error de querer que ella se aleje sin estar dispuesta a ocupar tú misma el espacio que su alejamiento deja. Es querer el vacío sin llenar el vacío. Es orar para que ella salga del espacio que ocupa en la vida del esposo sin avanzar hacia ese espacio desde el propio lado. Y ese error, que parece casi injusto de nombrar porque, ¿por qué tendría la esposa que hacer algo cuando fue traicionada? Ese error tiene en el plano espiritual consecuencias completamente concretas que el Padre Pío veía con claridad, y que señalaba con la urgencia del padre que ama demasiado para callarse la verdad difícil. ¿Qué significa ocupar el espacio que el alejamiento de ella deja? El Padre Pío lo hacía concreto de esta manera: la tercera persona ocupó un espacio en la vida del esposo. Un espacio de intimidad. Un espacio de conexión emocional. Un espacio de presencia y de atención que el esposo buscó en ella, independientemente de la moralidad de esa búsqueda, porque ese espacio no estaba siendo llenado desde el lado del matrimonio o porque el alma del esposo tenía una vulnerabilidad que lo llevó a buscarlo fuera cuando debería haberlo buscado dentro. Y cuando la oración logra el alejamiento de ella, ese espacio no desaparece. Queda disponible. Y lo que queda disponible en el alma humana tiene una tendencia gravitacional a ser llenado. Si la esposa logró el alejamiento de la otra mujer pero no avanzó hacia el espacio que quedó libre, si el alejamiento de ella creó un vacío y la esposa no lo llenó, ese vacío va a buscar ser llenado de otra manera. Por la misma persona que fue alejada si el alejamiento no fue suficientemente definitivo. Por alguien diferente que ocupe el mismo espacio que la estructura espiritual del matrimonio dejó disponible. O por el propio esposo que, sintiéndose más solo después del alejamiento que antes, puede encontrar el vacío más insoportable que la relación que llenaba ese vacío aunque de manera equivocada. El Padre Pío lo decía con una imagen que se clavaba en el corazón de quien la escuchaba. Imagina que hay una sala en la casa del esposo donde ella vivía espiritualmente. Tú oras y el alejamiento se produce. Ella sale de la sala. La sala queda vacía. Pero tú estás del otro lado de la puerta, esperando que la sala vacía sea suficiente. Sin entrar. Sin ocupar la sala. Sin llenarla con tu presencia. ¿Cuánto tiempo puede una sala vacía permanecer vacía cuando hay alguien del lado de afuera que sabe dónde está? La oración más poderosa no termina con el alejamiento de ella. Termina con tu entrada al espacio que ella dejó. No de manera calculada ni estratégica, sino como la esposa que sabe que ese espacio en el corazón del esposo le pertenece a ella por derecho del amor y del sacramento. Y que mientras ese espacio esté vacío es vulnerable. Y que la vulnerabilidad de ese espacio es exactamente lo que no puede sostenerse si quiere que el alejamiento sea definitivo. ¿Qué significa esto en la práctica? No estrategia de seducción ni competencia con la otra mujer, errores que ya vimos. Sino el movimiento del corazón que, mientras ora por el alejamiento de ella, también ora por su propia valentía para avanzar hacia el esposo. Para ofrecer lo que el esposo buscaba en el lugar equivocado en el lugar correcto. Para ser presente en el espacio emocional del esposo de maneras que quizás se habían abandonado. Para dar al matrimonio la intimidad espiritual, la conexión, la presencia, que la ausencia de la otra mujer va a dejar expuesta como necesidad. No hacerlo para recuperarlo.
Hacerlo porque ese espacio en el corazón del esposo es el espacio donde el amor conyugal vive. Y el amor conyugal que vuelve a habitar ese espacio no necesita competir con nadie porque no tiene rival cuando está completamente vivo. ¿Puedes rezar las dos cosas simultáneamente? El alejamiento de ella y tu propia valentía para avanzar. El vacío que ella deja y la llenura que tú puedes traer. El final de lo que no debería haber empezado y el comienzo de lo que siempre debería haber sido más. Esa oración doble, la que aleja y la que llena al mismo tiempo, es la que el Padre Pío llamaba la más poderosa de todas. No porque tenga las palabras más impresionantes, sino porque trabaja en las dos direcciones que hacen que el resultado sea definitivo. Y ahora necesito pedirte algo que no puede esperar. El quinto error que acabas de escuchar, el de querer el alejamiento sin estar dispuesta a avanzar hacia el espacio que deja, es exactamente lo que alguien que conoces está cometiendo ahora mismo en su oración. Una mujer que ora con toda su energía para que la otra se vaya, pero que no sabe que mientras el espacio quede vacío después del alejamiento la situación puede repetirse. Toma este vídeo ahora mismo y envíaselo. Por WhatsApp. Por donde puedas. Esa mujer puede recibir hoy la comprensión que convierte su oración en la oración completa que aleja y llena al mismo tiempo. Hazlo ahora. Y ahora la oración. La más poderosa para alejar a la tercera persona esta noche. La que el Padre Pío enseñaba para esta situación específica. Con sus 7 movimientos. Con la explicación de lo que cada movimiento hace en el plano espiritual. Y con la instrucción de cómo rezarla esta noche, ahora, con el dolor que hay y la fe que hay, sin esperar condiciones más favorables que nunca terminan de llegar. El primer movimiento es el movimiento del establecimiento de la posición de autoridad. Ya lo vimos en el contexto del primer error. Aquí se convierte en el primer acto formal de la oración, pronunciado en voz alta desde la posición de quien sabe exactamente qué es lo que tiene y desde dónde habla. Señor, me paro ante ti esta noche como esposa de, nombre del esposo. El matrimonio que tenemos fue establecido por ti en el sacramento que celebramos ante tu iglesia. Ese sacramento me da una posición espiritual en la vida de mi esposo que ninguna otra persona tiene. Nadie más puede pararse donde me paro esta noche. Nadie más tiene la autoridad que el matrimonio sacramental me da para reclamar el espacio espiritual de mi matrimonio. Y desde esa posición, desde esa autoridad que no viene de mí sino del sacramento que tú estableciste, hablo esta noche. Ese primer movimiento establece desde el primer momento desde donde viene esta oración. No de la desesperación. No de la víctima que implora. De la esposa que conoce su posición espiritual y la ejerce. Y esa posición, cuando es establecida con claridad en el primer movimiento, cambia el tono y la calidad de todo lo que viene después. El segundo movimiento es el movimiento de la reclamación del espacio consagrado. El alma reclama explícitamente el espacio espiritual del matrimonio como territorio de Dios. Señor, el espacio espiritual de mi matrimonio fue consagrado por ti el día de nuestra boda. Tú estableciste ese espacio. Tú lo delimitaste. Tú lo llenaste con la gracia del sacramento. Y esa consagración sigue siendo real aunque nadie la esté invocando activamente, aunque el matrimonio esté en la dificultad donde está. Esta noche la invoco. Esta noche reclamo ese espacio como tuyo. Lo declaro bajo tu autoridad. Y declaro que dentro de ese espacio consagrado no tiene derecho de estar lo que no fue colocado por ti, lo que no tiene bendición tuya, lo que entra por las grietas del pecado y del descuido y de la lejanía de ti que se fue acumulando. Eso no tiene derecho de estar aquí. Y esta noche lo declaro. El tercer movimiento es el movimiento del alejamiento. Breve, directo, sin que la imagen de la otra mujer ocupe más espacio del mínimo necesario.
Señor, hay una presencia en el matrimonio y en la vida de mi esposo que no debería estar ahí. Si se sabe el nombre, la mujer que se llama, nombre, punto. No voy a poner esa presencia en el centro de esta oración. La menciono brevemente, la presento ante ti, y te pido su alejamiento definitivo de la vida de mi esposo y del espacio consagrado de mi matrimonio. No el alejamiento que depende de la decisión de ella ni de la decisión de él en este momento. El alejamiento que opera en el plano espiritual desde ahora, que corta los hilos que la sostienen en ese espacio, que revoca el acceso que el pecado le dio y que la gracia que invoco esta noche tiene poder para revocar. Aleja lo que no tiene derecho de estar. En el nombre de Jesucristo que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Ese tercer movimiento, la mención breve y el alejamiento pedido con autoridad y no con desesperación, seguido inmediatamente de la redirección de la atención espiritual hacia el matrimonio, es lo que hace que la oración no construya el trono que el Padre Pío advertía. La mención es un segundo. El alejamiento es pedido con la autoridad del sacramento. Y luego la oración avanza hacia lo que importa más. El cuarto movimiento es el movimiento de la llenura. El más importante de toda la oración. El que la hace la más poderosa. El que trabaja simultáneamente con el tercero aunque en dirección opuesta. Mientras el tercer movimiento empuja hacia afuera, el cuarto llena hacia adentro. Y el cuarto tiene que ser específico. Tiene que nombrar qué es lo que llena el espacio que el alejamiento dejó. Señor, donde estaba lo que fue alejado, llena. Llena con tu presencia, que es la única presencia que el matrimonio necesita para estar completo. Llena el corazón de mi esposo con la gracia que el sacramento del matrimonio tiene disponible para él aunque él no la esté buscando en este momento. Llena el espacio donde la intimidad del pecado lo ataba con la intimidad contigo que lo puede liberar. Llena con el amor que pusiste entre nosotros el día de la boda y que sigue siendo real aunque esté enterrado bajo todo lo que pasó. Llena con el deseo de bien genuino, el uno por el otro, que era real al principio y que puede ser real de nuevo. Y llena conmigo. Con mi presencia en su corazón. Con el amor que tengo por él aunque él no lo vea claramente ahora. Con la realidad del matrimonio que somos ante ti. Que ese espacio que quedó libre se ha llenado con todo eso. Y que lo que llenó ese espacio con gracia no tenga lugar para nada que no sea gracia. El Padre Pío consideraba que el cuarto movimiento es el momento donde la oración más poderosa se distingue de todas las demás. Porque la mayoría de las oraciones para esta situación trabajan en el tercer movimiento, el del alejamiento, y terminan ahí. La oración más poderosa sigue hasta el cuarto. Y en ese cuarto movimiento está toda la diferencia entre un alejamiento temporal y un alejamiento definitivo. El espacio llenado con gracia es el espacio donde lo que fue alejado no puede volver porque ya no hay lugar para ello. El quinto movimiento es el movimiento de la intercesión específica por el esposo en la fisura. Ya lo vimos en el guión del corazón que se mueve, pero aquí tiene una forma específica para la urgencia de esta noche. No la intercesión larga y elaborada. La intercesión que va directamente al punto más vulnerable del esposo, el punto donde la fisura existe aunque el muro parezca sólido. Señor, mi esposo tiene en algún lugar de su alma una fisura. El lugar donde algo todavía sabe que esto no es lo que quiere realmente. El lugar donde el amor que alguna vez fue real entre nosotros todavía existe aunque esté sepultado. El lugar donde la conciencia de lo que está perdiendo puede llegar si tú la diriges hacia ahí. Esta noche, en esta oración, te pido que llegues a esa fisura. No de manera abrupta que produzca defensa. De la manera en que la luz entra por la grieta, gradualmente, expandiéndose, hasta que lo que estaba oscuro empieza a ver. Entra ahí esta noche. El sexto movimiento es el movimiento de la valentía propia.
El antídoto específico para el quinto error que vimos. El movimiento donde la esposa pide para sí misma la valentía de avanzar hacia el esposo mientras la oración por su alejamiento está activa en el plano espiritual. Señor, al mismo tiempo que pido que lo que no debería estar en mi matrimonio sea alejado, te pido algo para mí. La valentía de avanzar. De no quedarme esperando que el espacio quede vacío, sino de avanzar hacia él con el amor que tengo por mi esposo. No de manera calculada. No como estrategia. Sino desde el derecho que el matrimonio me da a estar en el corazón de mi esposo. Desde la certeza de que el espacio que la gracia está liberando esta noche le pertenece al amor conyugal que tú pusiste entre nosotros. Dame la valentía de moverme hacia él. De ofrecerle lo que busca en el lugar equivocado, en el lugar donde siempre debió haberlo encontrado. No para competir. Para ser real. Ayúdame a ser, ante él, algo que ninguna otra presencia puede ofrecer. La mujer que Dios eligió para caminar con él la vida entera. Dame esa presencia. Dame esa valentía. El séptimo movimiento, el sello de la oración más poderosa, es el movimiento de la guardia y la acción de gracias anticipada. El Padre Pío enseñaba que la oración que da gracias anticipadas por lo que todavía no ocurrió en el plano visible, pero que ya fue puesto en movimiento en el plano espiritual, tiene una calidad de fe que pocas otras posiciones del alma pueden alcanzar. Señor, coloca tu guardia sobre lo que esta oración hizo esta noche en el plano espiritual. Que lo que fue alejado no encuentre regreso. Que lo que fue llenado no sea vaciado. Que la fisura que alcanzaste en mi esposo siga siendo trabajada por tu luz en las horas y los días que vienen. Y te doy gracias esta noche. No por lo que ya puedo ver. Por lo que ya es real en el plano donde tu gracia opera, aunque mis ojos no puedan confirmarlo todavía. Gracias porque escuchaste. Gracias porque actuaste aunque yo todavía no lo sepa. Gracias porque el matrimonio que te encomendé esta noche está en manos que son más capaces que las mías. Y eso es suficiente para esta noche. Amén. Esa acción de gracias anticipada no es optimismo infundado. Es la expresión más alta de la fe que existe, la que cree en el actuar de Dios antes de que ese actuar sea visible. El Padre Pío la enseñaba siempre al final de la oración de urgencia porque sabía que el alma que da gracias antes de ver el resultado está diciendo al plano espiritual que el resultado ya es real. Y esa declaración tiene un peso que refuerza lo que los 7 movimientos construyeron. Quiero hacerte ahora el examen de conciencia del Padre Pío. Las preguntas que él haría para asegurarte de que tu alma está en el lugar correcto para rezar esta oración con todo su poder esta noche. ¿Puedes encontrar la posición de autoridad aunque estés en el dolor de la noche? No tienes que sentirla. Tienes que declararla. Puedes decirle a Dios esta noche: soy la esposa de este hombre ante ti, y desde esa posición hablo. Puedes mantener a la otra mujer en el tercer movimiento y solo en el tercer movimiento, sin dejar que ocupe más espacio de ese en la oración. Puedes mencionar brevemente, pedir el alejamiento con autoridad, y luego redirigir toda tu atención hacia el matrimonio que reclamas. Puedes hacer los 5 minutos de preparación antes de comenzar la oración aunque la urgencia quiera que empieces de inmediato. ¿Puedes confiar en que esos 5 minutos hacen que los 30 que siguen sean más poderosos? ¿Puedes comprometerte con la constancia después de esta noche? Con que esta oración no sea solo la de la noche de urgencia, sino que regrese cada noche aunque la urgencia pase. ¿Puedes rezar el 6º movimiento con sinceridad? ¿Hay en ti, aunque sea una chispa, la disposición de avanzar hacia el esposo mientras oras por el alejamiento de ella? ¿Puedes pedirle a Dios la valentía de ocupar el espacio que la gracia está liberando? Estas 5 preguntas, respondidas con honestidad antes de comenzar los 7 movimientos, son el mapa de lo que tu alma necesita en este momento para que la oración más poderosa opere desde su máxima
Potencia esta noche. Hay algo que el Padre Pío dejó dicho sobre las noches de urgencia que quiero que sea lo último que escuches antes de comenzar la oración. Lo decía a las mujeres que llegaban a él con exactamente lo que describes. La sensación de que esta noche es diferente. De que algo tiene que cambiar ahora. De que la espera ya no es posible. Decía, las noches de urgencia son las noches donde el alma está más cerca de Dios de lo que cree. No porque el dolor sea espiritual en sí mismo, sino porque el dolor que ya no puede cargar solo busca al único que puede cargarlo. Y ese buscar, aunque venga disfrazado de desesperación, es en realidad la oración más auténtica que el alma puede pronunciar. La oración del alma que llegó al límite de lo que puede sola y que por eso está completamente disponible para recibir lo que Dios puede dar. El alma que todavía cree que puede resolverlo por su propia cuenta no está completamente disponible. El alma que llegó a la noche donde ya no puede más, esa alma tiene una apertura que las noches fáciles no producen. Y en esa apertura, Dios hace cosas que en las noches fáciles no habría tenido el espacio de hacer. ¿Es esta una de esas noches para ti? Una noche donde la apertura que el dolor produjo puede ser exactamente el espacio donde Dios hace lo que en otras noches no ha podido hacer. El Padre Pío decía que sí. Que las noches más difíciles son frecuentemente las antesalas de los cambios más profundos. No porque el sufrimiento sea necesariamente bueno, sino porque lo que el sufrimiento produce en el alma, cuando esa alma lo trae a Dios en vez de hundirse en él, es una apertura que la comodidad raramente produce. Que el Padre Pío, que conoció las noches de urgencia espiritual mejor que nadie, que luchó en el frente más duro durante décadas y que nunca encontró una situación que la gracia de Dios no pudiera alcanzar, intercede hoy por ti. Por esta noche específica. Por la oración que vas a rezar ahora. Por el alejamiento que esa oración pone en movimiento en el plano espiritual donde los cambios reales comienzan. Por la llenura que simultáneamente invoca en el espacio que el alejamiento deja. Por la fisura en el corazón de tu esposo que la gracia de esta noche va a alcanzar. Y por la valentía que el sexto movimiento pide para ti. La de avanzar hacia el espacio que se está liberando y de ocuparlo con el amor que el matrimonio te dio el derecho de tener. Amén. Y antes de cerrar, lo más importante de todo. Ahora. No en 10 minutos. Ahora. Haz los 5 minutos de preparación. El minuto de silencio. El acto de fe verbal. La rendición anticipada. Y luego reza los 7 movimientos. Y cuando termines, escribe en los comentarios, reclamé el espacio de mi matrimonio esta noche. Padre Pío, guarda lo que esta oración hizo, o escribe el nombre de tu esposo y el compromiso de volver cada noche aunque la urgencia de esta noche pase. Ese compromiso escrito, puesto en los comentarios donde puedes releerlo la semana que viene cuando la constancia necesite un recordatorio de por qué empezaste, es la diferencia entre la oración de una noche y la oración que cambia lo que necesita ser cambiado. Si este vídeo te dio las armas que necesitabas esta noche, dale like ahora. Ese like lleva esta oración a más mujeres que están en exactamente la misma noche que tú, que necesitan exactamente lo que aprendiste. Que no saben todavía que la oración más poderosa no es la más desesperada sino la que sabe desde dónde habla. Y comparte este vídeo. Hay una mujer que conoces que tiene esa noche ahora mismo. Que está en el punto donde la espera ya no es posible. Que necesita saber que hay una oración para exactamente este momento. Tú ya la tienes. Envíasela. En el próximo vídeo, el Padre Pío va a revelarte los errores que las personas cometen en la confesión que hacen que la confesión sea inválida sin que lo sepas. Porque la confesión es el primer paso que vimos en el guión de las 9 noches de oración de guerra. Y si la confesión no es válida, si hay errores en la manera en que la haces,
El canal a la gracia de Dios que la confesión debería abrir está más cerrado de lo que crees. El Padre Pío dijo que el 80% de las confesiones son inválidas o incompletas. ¿Estás en el 20%? ¿O en el 80%? No te lo vas a querer perder.